Novak pensó que moriría en las minas. Su destino parecía sellado hasta que un hombre de las estrellas lo cambió todo. Nació en la casta más baja del mundo desértico de Chalak. Novak siempre había sido esclava. La nobleza Chalnot la hacía trabajar hasta los huesos. Día tras día, agotador en las sofocantes minas de cristal, le daban poca comida. No descansaba y enfrentaba la crueldad constante de los supervisores. No había escapatoria. Pero luego llegaron los humanos. La ISS Intrepid llegó a Chalak en una misión diplomática liderada por el idealista capitán Johnny Crawford. Quería paz y comercio con los Chalnoth. Todo cambió cuando recorrió la mente de Novak y vio las brutales condiciones. La vida de Novak se puso patas arriba de repente. Ya no era un esclavo, sino que ahora estaba atado a un extraño alienígena cuando estalló un alboroto entre humanos y KTH. Con Novak atrapado en el medio, dos especies estaban al borde de la guerra. El destino de millas de millones dependía de si una pobre niña alienígena y un capitán humano podía salvar la brecha entre sus mundos o ser destrozados por él mientras la rampa de carga del ISS Intrepid descendía con un siseo neumático. El capitán Johnny Crawford emergió a la dura luz del sol. Novak a su lado. Las arenas rojizas de Chalak se extendían ante ellos interrumpidas solo por los ángulos severos de la lanzadera del grupo de bienvenida, de Chalnot. Johnny entrecerró los ojos ante el resplandor, su mano descansaba tranquilizadoramente sobre el hombro de Novak. Novak se movió inquieto, la tela desconocida de su túnica, hecha por humanos, rozando contra su piel, la suave presión del toque de Johnny. Ayudó a calmar sus nervios, pero no podía quitarse la sensación de ser una extranjera atrapada entre dos mundos mientras se acercaban a la delegación. Chalnoth, que esperaba, vio la ira ardiendo en sus ojos amarillos, especialmente los de Lord Kraus. El embajador Chalnoth dio un paso adelante, sus escamas brillando como ONX pulido en la dura luz. Capitán Crawford siseó. Has cometido una grave ofensa contra el imperio Chalnot. Volverás. La esclava de inmediato, Johnny se encontró con la mirada de Kreis con un desafío frío. Novak es una mujer libre, bajo la ley interestelar. Ahora está bajo mi protección. Las manos con garras de Kreis apretadas en puños. Tus leyes no significan nada. Aquí el Chalak humano es nuestro mundo, y no toleraremos esta interferencia mientras los dos líderes discutían. Novak vislumbró movimiento en las sombras de la lanzadera. Chalnot, guerreros armados y blindados, se deslizaban en círculos para rodearlos. Su corazón se aceleró mientras tiraba con urgencia de la manga de Johnny. Johnny miró, pero era demasiado tarde. Los guerreros cargaron sus Electro Spears crepitando con energía. Johnny empujó a Novak detrás de él y sacó su pistola de pulso, aturdiendo al primer atacante. El aire se llenó con el chisporroteo de las armas de energía y los gruñidos del combate cuerpo a cuerpo. Johnny luchó con gracia fluida, sus movimientos precisos y controlados, pero estaba muy superado en número. Novak miró con terror impotente, su mirada se desvió del arma caída de el guerrero Chalnot. Ante la lucha cada vez más desesperada de Johnny, viejos recuerdos surgieron. Incontables palizas, días de trabajo pesado sin esperanza, los gritos de compañeros esclavos empujados más allá del punto de resistencia. Algo se rompió dentro de ella, una vida de ira, reprimida. Ting, en una llama fría, agarró la lanza eléctrica y saltó a la refriega, el arma instantáneamente familiar en sus manos, tocando las piernas de un guerrero, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Luego se giró para bloquear un golpe dirigido a la espalda desprotegida de Johnny. Johnny le lanzó una mirada de sorpresa, y luego sonó ferozmente mientras luchaban lado a lado. Terminaron en minutos. Los guerreros, Chao, Not, yacían aturdidos y gimiendo en la arena. Lord Kraus se quedó rígido por la conmoción y la indignación. Su rostro se oscureció a un profundo carmesí. Esto significa guerra. Humano, calificó. Pagarás por este insulto con tu vida. Johnny lo miró a los ojos sin pestañear. Aunque su pecho se agitaba por el esfuerzo,
Ya hubo suficiente violencia, dijo. Su voz era entrecortada. Vain aquí en paz construye un futuro mejor para ambos pueblos, pero no te dejaré esclavizar y brutalizar a los inocentes. No más. Mientras Johnny hablaba, Noack vio que algunos de los nobles Chalnoth intercambiaban miradas inquietas. Algunos incluso parecían pensativos como si vieran su sociedad con nuevos ojos. Pero Lord Cray solo se burló, girando sobre sus talones y caminando de regreso a su lanzadera. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó. Con voz suave y temblorosa, Johnny suspiró, su mirada distante. No sé, pero comenzamos algo hoy. Algo que no será fácil de terminar. Tendremos que luchar por el futuro en el que creemos. Puso una mano sobre la de ella, cálida y tranquilizadora. Pero ya no tendrás que luchar sola. Novack tragó saliva y asintió, sacando fuerza de su toque, su presencia, por primera vez en su vida. Se atrevió a tener la esperanza de soñar con una galaxia donde las cadenas de la opresión pudieron romperse y con Johnny a su lado. Ese sueño se sintió dolorosamente cerca de la realidad. Pero en ese momento, al mirar los ojos fieros y determinados de Johnny, ella sabía que ella sería por ese camino sin importar el costo por la libertad, por la justicia y por los movimientos de un vínculo caminar que ya era más profundo que la mera política o diplomacia, una conexión de espíritu que susurraba algo profundo e inquebrantable. Juntos se mantendrían contra la tormenta y la galaxia temblaría ante ellos. Los intrépidos pasillos zumbaban con actividad mientras Johnny y Novack revisaban los flujos de datos buscando evidencia contra Lord Kraus Novack. Frunció el ceño en concentración mientras navegaba por la interfaz humana desconocida. Caras allí, dijo tocando una línea de texto brillante. Otra transmisión cifrada. Johnny se inclinó sobre su hombro, rozando el de ella. Buen hallazgo. Veamos qué esconde nuestro amigo. Mientras el algoritmo de descifrado se agitaba una alerta urgente. Cruzó la pantalla. Los ojos de Johnny se abrió de par en par. El príncipe Zoran ha sido arrestado. Cargos de traición. Se sumergieron más profundamente en los datos, descubriendo una red de conspiración. Kraus no estaba contento con silenciar reformadores. Su objetivo era derrocar al emperador. Él mismo. Tenemos que movernos, Johnny dijo, ya caminando hacia el puente. Prep, un transbordador. Vamos a Planetside. Encontraron al príncipe Zorn en una celda húmeda, sus escamas opacas por la fatiga. Capitán Crawford. ¿Cómo no te dio tiempo, Johnny? Lo interrumpió, desactivando el campo de fuerza. Kreis está planeando un golpe. Necesitamos tu ayuda para detenerlo. Los ojos de Zoran se aguantaron. Hay una reunión. El antiguo distrito de la fundición Kraus. Estará allí reuniendo a sus partidarios. Corren por callejones sinuosos. El visor táctico de Johnny, guiando su camino. La fundición se alzaba frente a un monolito oxidado a Chalnoth. Industry allí. Novack susurró, señalando a una entrada lateral. Trabajé aquí una vez. Sé cómo entrar. Se agazapan detrás de una imponente maquinaria, dispositivos de grabación, listos. La voz de Lord Kreis, boom, boom, a través del espacio cavernoso. Los nobles reunidos rugieron su aprobación. Los dientes de Johnny rechinaron mientras capturaba cada palabra condenatoria. Rayos de plasma chisporroteaban junto a sus cabezas mientras corrían hacia la salida. Johnny giró devolviendo el fuego con precisión, practicada. Novack saltó una viga caída, su agilidad recién descubierta, sorprendiéndose incluso a ella misma. Irrumpieron en la calle los guardias de la Kreis en Hot Pursuit. Johnny requisó un transporte flotante. Los controles alienígenas respondieron a su sordo toque. Novack gritó un rayo perdido que le rozó el brazo. Los ojos de Johnny brillaron con preocupación, pero los se mantuvo zigzagueando a través del tráfico. Finalmente llegaron al puerto espacial. El casco del intrépido relucía como la salvación. Cuando la rampa de carga se cerró detrás de ellos, Johnny tomó a Novack en sus brazos, apresurándola a la enfermería. «Estoy bien, ella», protestó débilmente, incluso mientras se inclinaba hacia su abrazo.
Asegurémonos de eso, Johnny, murmuró su voz espesa de preocupación mientras el médico de la nave atendía la herida de Novak. Johnny caminaba inquieto, se detuvo al encontrarse con sus ojos. Eras increíble ahí afuera. Novak logró sonreír. Formamos un buen equipo desde el asiento del copiloto, el príncipe Zoran. Se aclaró la garganta. Si ustedes dos terminaron, tenemos un emperador que salvar y un planeta para liberar. Johnny avanzando apretando la mano de Novak antes de caminar hacia el puente, rumbo al Palacio Imperial. Es hora de terminar con esto. Los intrépidos motores rugieron. Cobraron vida llevándolos hacia una confrontación que daría forma al destino de dos mundos. El Palacio Imperial se alzaba ante ellos, sus agujas cristalinas brillaban en el duro Chalaki y el sol. Johnny Novak y el príncipe Zoran caminaron con determinación a través de la gran entrada flanqueados por un contingente de guardias leales. La evidencia contra Lord Krause ardía en el bolsillo de Johnny, un cristal de datos que podría remodelar el futuro de toda una civilización. Las cámaras del emperador Vex-Tor eran un estudio de opulencia. Cada superficie estaba adornada con gemas preciosas extraídas de las profundidades del planeta. El propio emperador estaba sentado en un trono de obsidiana pulida. Sus ojos antiguos se entrecerraron cuando el improbable trío se acercó. ¿Cuál es el significado de esta intrusión? La voz de Vex-Tor regresó como un trueno distante. El príncipe Zoran dio un paso adelante inclinándose. «Padre, traemos noticias graves. Lord Krause conspira contra ti». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Krause fue arrestado. Sus coconspiradores erradicaron al emperador. Sacudido por la traición, escuchó con renovado interés el apasionado pedido de reforma de Zoran. Pero cuando el polvo se asentó, Johnny y Novak se dieron cuenta de que su trabajo solo había comenzado. Las facciones conservadoras dentro de la nobleza de Shalnot se erizaron ante la perspectiva del cambio. Sus voces se alzaron en protesta furiosa. La frágil paz se tambaleaba al borde del caos. Novak caminaba de un lado a otro por los apóstoles de invitados. Su ceño se frunció al pensar. «No podemos irnos». «Cosas como esta», dijo volviéndose hacia Johnny. «Mi gente necesita entender lo que está pasando». «¿Por qué importa?» Johnny asentado. «Ya se está formando un plan. Tienes razón. Necesitamos llevar esto directamente a la gente. A todos ellos, no solo a las élites». Y así comenzó su viaje a través de Chalnak, desde metrópolis unidas hasta puestos remotos. Novak y Johnny trajeron su mensaje de esperanza. Desigualdad, enfrentaron burlas y amenazas. Esquivó la energía rayos de los aspirantes a asesinos, pero siguió con su dedicación inquebrantable en un mercado abarrotado. Novak se paró sobre una caja. Su voz sonaba clara y fuerte. «Nací en las minas. Como muchos de ustedes». Ella comenzó sus palabras atrayendo a espectadores curiosos. «Conozco el peso de las cadenas, el aguijón del látigo del supervisor. Pero estoy ante ustedes hoy como prueba viviente de que el cambio es posible», mientras hablaba compartiendo su historia de transformación. Johnny vio cómo las expresiones de la multitud cambiaban la duda, dio paso al interés, y luego a una esperanza tentativa. Un anciano menor, sus escamas grabadas con las cicatrices de décadas de trabajo, arrastrado adelante. «¿De verdad crees que las cosas pueden ser diferentes?», preguntó con voz temblorosa. Novak presionó su nudosa mano en la de ella. «Sé que pueden, pero debemos luchar por ello juntos». La noticia de su campaña se expandió como un reguero de pólvora, en ciudad tras ciudad. Multitudes crecieron más grandes, más apasionadas. Johnny y Novak encontraron aliados en lugares inesperados, nobles progresistas, jóvenes idealistas, incluso ex-supervisores luchando con su conciencia, pero su éxito no pasó desapercibido. La facción conservadora liderada por el hermano de Lord Vexar Kreis lanzó un feroz contraataque. La propaganda inundó las ondas de radio pintando a Novak como una traidora a su gente. Johnny como un manipulador titiritero alienígena. Nuevas leyes se materializaron de la noche a la mañana, criminalizando las reuniones públicas y el descenso. Johnny y Novak se encontraron operando en las sombras, confiando en una creciente red de seguidores para evadir la captura. Todo llegó a un punto crítico en la capital en expansión de Xalo, a pesar del peligro. Miles
Se reunieron en la plaza central para escuchar a Novak hablar. El aire crepitó con tensión cuando subió al escenario. Johnny vigilante a su lado, mi compañero Chalnot. Novak comenzó, su voz se expandió por la multitud silenciosa durante demasiado tiempo. Hemos aceptado la mentira de que algunos nacen para gobernar y otros para servir. Pero estoy ante ustedes hoy, como prueba viviente de que un vino agudo cortó el aire. Los reflejos mejorados de Johnny entraron en acción. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera procesar el peligro. Se lanzó empujando a Novak a un lado, mientras un rayo de energía abrasadora atravesaba el espacio donde ella había estado parada. El caos estalló. La multitud se abalanzó, gritos de pánico llenaron el aire. Johnny sintió un dolor abrasador en su costado. No había sido lo suficientemente rápido, tambaleándose. Visión borrosa. La voz de Johnny Novak parecía de muy lejos. Sintió sus brazos a su alrededor sosteniendo su peso. Entonces la oscuridad lo reclamó. Se despertó al blanco estéril de una bahía médica, el suave zumbido de los campos regenerativos envolviéndolo. Novak se sentó junto a su cama, sus ojos enrojecidos pero llenos de un propósito feroz. Explicó cómo el intento de asesinato había fracasado espectacularmente. Las imágenes de un humano arriesgando su vida para proteger a un ex esclavo se habían vuelto virales, galvanizando a la opinión pública. Habían estallado disturbios en las principales ciudades, con ciudadanos de todas las castas pidiendo una reforma inmediata. El emperador ha pedido negociaciones. Novak continuó. No ha terminado, pero es un comienzo. Johnny aspirando, haciendo una mueca mientras trataba de sentarse. Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar, que el verdadero desafío recién está comenzando. Comenzando. Johnny dijo, saliendo de la cama médica. No podemos dejar que este impulso se escape. En las semanas que siguieron, Johnny y Novak se encontraron en el centro de un maelstrom político. Emperador Vex. Thor, sacudido por el asesinato de Kulo, intento e influenciado por la opinión pública, los designó como asesores especiales del trono. Sus días se difuminaron en un torbellino de negociaciones, borradores de políticas intensas, reuniones con nobles de todo el espectro. El progreso llegó a trompicones pequeñas, victorias, el desmantelamiento de varios campos de trabajo, particularmente brutales. La integración de antiguos esclavos en puestos gubernamentales se encontró con una resistencia feroz de conservadores arraigados. Lord Vexar, en particular, surgió como un oponente formidable que reunió a los tradicionalistas contra lo que él consideraba corrupción alienígena. La presión pasó factura. Una noche tarde, Johnny encontró a Novak desplomado sobre un escritorio en su oficina, compartida un bloque de datos esparcido a su alrededor. Necesita descansar, dijo suavemente poniendo una mano en su hombro. Ella levantó la mirada, el cansancio grabado en las líneas de su rostro. ¿Cómo puedo descansar? Cuando queda tanto por hacer a veces. Me pregunto si estamos haciendo alguna diferencia. Antes de que Johnny pudiera responder, una explosión ensordecedora sacudió el palacio. Las alarmas sonaron mientras corrían hacia la fuente. El miedo se acumulaba en sus estómagos. Encontraron al emperador Vex. Las cámaras de Thor en caos. El humo salía de un agujero enorme en una pared. El emperador yacía arrugado en el suelo, las escamas chamuscadas y respirando con dificultad. El equipo médico de emergencia se abalanzó para llevarse al emperador. Después de las consecuencias, el príncipe Zoran convocó una reunión de emergencia del consejo. La reunión crepitó con tensión mientras los nobles discutían. Algunos pedían represalias inmediatas, otros instaban a precaución. La voz de Johnny atravesó la guarida. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo. Si no actuamos con decisión, Vexar usará este caos para tomar el poder. Thorin, caminando con tristeza, estuvo de acuerdo. Pero como Novak dio un paso adelante, sus ojos brillaban con persistencia. Lo sacaremos todo a la luz.
Los juicios públicos se transmitirán por todo el planeta. Dejemos que la gente vea el verdadero rostro de la opresión. La propuesta envió ondas de choque a través del Consejo. Los miembros conservadores balbucearon indignados, mientras que incluso algunos progresistas se resistieron al riesgo. Pero Zorin, envalentonado por el roce de su padre con la muerte, dio su apoyo al plan. En cuestión de días, los juicios comenzaron bajo una fuerte seguridad. Las víctimas del elenco, el sistema dio un paso adelante para compartir sus historias. Novak misma subió al estrado contando los horrores que había soportado en la mente. Tenía 8 años. Cuando me pusieron a trabajar por primera vez, dijo que su voz era firme, a pesar del dolor en sus ojos. Turnos de 16 horas en túneles, apenas lo suficientemente grandes para que un niño es sin comida, si no cumplíamos con nuestras cuotas y siempre, la amenaza de los supervisores. Lash, mientras testimonio tras testimonio se derramaba en la opinión pública. Comenzó a cambiar la transmisión de los juicios. Dominaron cada pantalla en Cha'ak, en las calles. Las multitudes se reunieron para ver sus expresiones, una mezcla de horror y comprensión del amanecer. Pero la vieja guardia no se rendiría sin luchar afuera del Palacio de Justicia. Las turbas de partidario de Vexnar se enfrentaron con los reformistas. Johnny y Novak se encontraron constantemente mirando por encima de sus hombros, escapando por poco de 2 intentos de asesinato separados. El punto de inflexión llegó cuando un testigo sorpresa subió al estrado Coe. El ex supervisor de Novak, la sala del tribunal quedó en silencio mientras el canoso Chalnot dio un paso adelante. Sus ojos se movían nerviosamente. «No puedo permanecer en silencio por más tiempo», comenzó. Su voz apenas era más alta que un susurro. «Lo que dice esa chica es todo verdad. Y peor con manos tembloras K, produjo un cristal de datos. Tengo registros de prueba de todo. Las cuotas, los castigos y las ganancias mientras se presentaba la evidencia. El gas se expandió por la sala del tribunal. No era solo crueldad, era corrupción a gran escala Vexar, y sus aliados habían estado llenando sus propios bolsillos con la sangre y el sudor de innumerables esclavos. La reacción fue inmediata y estallaron disturbios explosivos en las principales ciudades cuando los ciudadanos enfurecidos se volvieron contra los símbolos del antiguo régimen. A través de todo, Johnny y Novak trabajaron incansablemente, transmitiendo llamamientos a la calma y la unidad. Pero incluso cuando la victoria parecía al alcance, surgió una nueva amenaza. Llegaron informes de la plataforma de defensa de una ciudad periférica, activando sus armas girando hacia la capital. Una transmisión cobró vida. El rostro de Vexar llenando pantallas en todo el planeta. Esta locura termina. Ahora, gruñó. Regresa a las viejas formas o mira tus preciadas reformas arder hasta convertirse en cenizas, mientras los líderes militares se apresuraban a responder. Johnny y Novak intercambiaron una mirada de persistencia obstinada. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Johnny y Novak se miraron a los ojos, su compromiso se endureció. Necesitamos neutralizar esa plataforma, dijo Johnny. Su mente a toda velocidad a través de opciones. Tácticas podría tener una idea. Novak respondió, sus dedos escamados. Volando a través de una terminal de datos. Hay un equipo de ataque humano en espera, si podemos conseguirlos. Autorización en minutos. Tenían la autorización del príncipe Zor. La unidad de comunicaciones de Johnny crepitó a la vida, conectándolo con el líder del equipo. Un veterano canoso, llamado Jace. Tenemos una situación. Johnny explicó rápidamente describiendo la amenaza de Vex. La voz de Jace era firme. Entendido, lo manejaremos. Mientras caía la noche sobre Chalneak, los transportadores furtivos atravesaron la atmósfera del planeta. Johnny y Novak observaron desde el centro de comando del palacio pantallas holográficas que mostraron el progreso del equipo. Han violado el casco.
informó Novak, su voz tensa. Las siguientes horas fueron un borrón de actualizaciones tácticas y ráfagas de parloteo de combate lleno de estática. La voz de Johnny. Los nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el borde de la consola de comando, deseando que el equipo de Jace tuviera éxito. Ella nunca terminó la oración. Sus dedos volaron a través de las líneas de código de la consola que se transmitían a través de la pantalla. «Estoy transmitiendo un virus», ella explicó, su voz tensa por la concentración. «Podría darnos algo de tiempo». «Johnny?» Contuvo la respiración mirando la cuenta regresiva. Pasar 3, 2, 1. El centro de comando quedó en silencio. Luego, milagrosamente, la cuenta regresiva se congeló, funcionó. Novak respiró desplomándose en su silla antes de que pudiera celebrar la voz de Jace. Crepitó sobre la calma. Objetivo asegurado: Besar está bajo custodia. El alivio inundó a Johnny, pero fue efímero. Los informes comenzaron a fluir de las bajas en ambos lados. El precio de la victoria había sido alto cuando el amanecer amaneció sobre Chalak. Johnny y Novak estaban parados en un balcón con vista a la capital. La ciudad tenía las cicatrices del conflicto, pero había una palpable sensación de cambio en el aire. «Lo hicimos, Novak», dijo suavemente su mano, encontrando la de Johnny. La presionada suavemente. «Hemos comenzado», respondió su mirada fija en el horizonte, «pero todavía queda un largo camino por recorrer a través de la ciudad». Los ciudadanos de todas las castas comenzaron a reunirse en las calles. No hubo vítores ni celebraciones, solo un sentido compartido, de mientras propósito. Enfrentaban un futuro incierto juntos, mientras el sol salía sobre Chalak Scar Capital. Johnny y Novak examinaron a las multitudes reunidas debajo de su. La victoria había tenido un alto costo, y el verdadero trabajo de reconstrucción apenas estaba comenzando. Johnny avanzando, siguiéndola hasta el borde del balcón, cuando apareció un silencio, cayó sobre los ciudadanos reunidos. Novak levantó sus manos, su voz se escuchó a través de la plaza. «Gente de Chak, estamos en una encrucijada. Las viejas formas han caído, pero nuestro camino hacia adelante sigue siendo incierto. Será necesario que todos trabajemos juntos para construir la sociedad justa por la que luchamos». Mientras hablaba Johnny, escaneó a la multitud. Notó focos de tensión, grupos de ciudadanos mirándose unos a otros con cansancio a través de las líneas de casta. El cambio llegaría fácilmente. Una tarde, mientras visitaban una fábrica recién inaugurada, con personal de trabajadores de todas las castas, sonaron disparos. Johnny's. Sus reflejos mejorados entraron en acción cuando abordó a Novak y lo tiró al suelo. El equipo de seguridad se abalanzó sobre él para someter a los posibles asesinos, pero no antes de que Novak recibiera un golpe de refilón en el hombro mientras los médicos atendían su herida. Johnny caminaba ansiosamente de un lado a otro. «Esto no puede continuar», murmuró. «Necesitamos un nuevo enfoque». Los ojos de Novak se entrecerraron. «¿Qué estás sugiriendo?» Johnny respiró profundamente. «Creo que debemos dejar a Chalneak solo por un rato», añadió rápidamente al ver la sorpresa en su rostro. «Dale tiempo a que las cosas se calmen. Pronto saldrá una expedición humana al espacio profundo, mapeando sistemas inexplorados. Podríamos unirnos a ellos. Muéstrale a la galaxia lo que nuestra alianza puede lograr». Las protestas iniciales de Novak fueron vehementes, pero a medida que pasaban los días y las amenazas aumentaron de mala gana. Confiaron la supervisión de la reforma al Consejo de Transición del Príncipe Zoran y abordaron la nave humana con emociones encontradas. Los primeros años de su viaje transcurrieron en una confusión de descubrimientos científicos e intercambio cultural. Johnny y Novak se encontraron adaptándose a nuevos roles. Fuego político templado por la vasta extensión del espacio, su vínculo se profundizó y culminó en el nacimiento de hijas gemelas, un milagro de la genética interna de la especie que cautivó a la tripulación. Todo cambió durante una inspección planetaria de rutina. Johnny estaba en el comedor de la nave cuando sonaron las alarmas. Corrió al puente y encontró un caos apenas controlado.
La pantalla de visualización mostró una masa errática de energía, zarcillos de fuerza imposible que atacaban su nave. Las maniobras evasivas resultaron feudales a medida que los sistemas fallaban uno por uno. Se despertó con el olor acre de los circuitos quemados. La iluminación de emergencia arrojó un brillo espeluznante sobre el interior de la nave accidentalada. Johnny tropezó entre escombros esparcidos. Los cuts de alivio lo inundaron cuando encontraron a Novak y las chicas acurrucadas con otros sobrevivientes. Informe de estado. Graznó ayudando a la capitana de la nave a ponerse de pie. La noticia era sombría. Los sistemas centrales estaban fuera de línea. Las comunicaciones de largo alcance estaban muertas. Tenían suministros básicos, pero su nuevo hogar era duro e implacable, ya que los días se convirtieron en semanas sin señales de rescate. Johnny vio las sombras familiares de desesperación arrastrándose por los ojos del crucero. Se hicieron necesarias medidas drásticas. Johnny implementó políticas estrictas de racionamiento y control de población que le valieron gratitud y resentimiento. Las tensiones se levantaron hasta que Novak intervino. Su liderazgo natural unió a las facciones desesperadas de humanos en Chalnot. Pasaron los meses. La esperanza se desvaneció y, justo cuando la hambruna se avecinaba, los sensores de largo alcance detectaron una estructura artificial. Un grupo de exploración liderado por Johnny hizo el primer contacto con una especie alienígena solitaria que vivía en las profundidades subterráneas. Las reuniones iniciales estaban plagadas de malentendidos y sospechas, pero cuando Novak aplicó sus duras habilidades diplomáticas, se formó una alianza tentativa a cambio de la riqueza de datos almacenados en las computadoras de su nave. Los alienígenas proporcionaron los suministros y la asistencia que necesitaban desesperadamente para reparar su nave. Mientras Johnny observaba a Novak negociar con el líder alienígena, se maravilló de lo lejos que habían llegado. Su viaje era un largo camino por recorrer, pero juntos enfrentarían cualquier desafío que los aguardara. Los ingenieros alienígenas trabajaron incansablemente con sus apéndices multiarticulares, manipulando herramientas sordamente mientras reparaban la nave humana dañada. Johnny miró fascinado, todavía maravillándose de la civilización subterránea. «Descubrieron que está casi lista», dijo Novak al unirse a él en la ventana. «Los arqueólogos Xeno han hecho un trabajo increíble como si estuvieran en Q. El sistema de comunicación recientemente reparado de la nave cobró vida». El puente de Johnny llegó con la voz del capitán. «Tenemos una actualización sobre nuestros planes de partida». En el bullicioso centro de comando, Johnny y Novak se encontraron cara a cara con una inesperada incorporación a su tripulación. Un ser alto y esbelto, con piel iridiscente. «Este es Six». El capitán explicó que se unirá a nosotros como emisario de los arqueólogos Xeno. Aparentemente están bastante interesados en reconectarse con sus lejanos primos. Johnny levantó una ceja. Los ojos multifacéticos de los primos Six parpadearon en un patrón hipnótico. «Nuestros registros indican que nuestros antepasados eran una rama temprana de la civilización Xi'an. Esperábamos restablecer el contacto después de eones de separación cuando la nave reparada se rompió, libre de la atmósfera del planeta». Una sensación palpable de alivio invadió a la tripulación. Finalmente se dirigieron a casa, o eso creían. Johnny se inclinó sobre su hombro estudiando las lecturas. «Podemos rastrearlo». Horas después, la nave emergió de FTL revelando un sitio que dejó a toda la tripulación del puente sin palabras. Soles gemelos ardían ante ellos rodeados por un enjambre caótico de escombros de Rocky. Los escaneos revelaron la fuente de las misteriosas transmisiones. Una colosal nave espacial. Derel. Su casco roto atrapado dentro de la danza gravitacional del sistema. «Necesitamos investigar», dijo Johnny. Ya moviéndonos hacia el transbordador, Novak se puso a caminar junto a él. Sus ojos brillaban con una mezcla familiar de curiosidad y perseverancia, mientras el transbordador de su equipo de viaje navegaba por el traicionero campo de escombros. Johnny sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Esta cosa es vieja», murmuró.
Más vieja que cualquier cosa que hayamos encontrado, abordar la antigua nave resultó desgarradora, errática. Las distorsiones del subespacio causaron estragos en su equipo, y secciones enteras de la nave parecieron cambiar y deformarse a su alrededor. En lo que parecía ser el centro de comando, encontraron su premio, un repositorio de datos del subespacio que aún funcionaba, mientras Novak trabajaba para eludir sus degradantes medidas de seguridad. Johnny vigilaba desconcertado por el silencio opresivo de la nave. De repente, Novak dejó escapar un jadeo estrangulado. Johnny se giró para ver sus ojos rígidos y abiertos mientras los datos se transmitían directamente a sus implantes neuronales en su nave mientras los médicos atendían a Novak. Johnny examinó los fragmentos de datos que habían logrado rescatar. Lo que encontró lo dejó tambaleándose. Una civilización de poder y alcance inimaginables. Tecnologías que bordeaban la magia y pistas de una caída catastrófica que resonaron a través de las edades. Mientras Novak se recuperaba, ella y Johnny pasaron largas horas juntando las piezas del rompecabezas. Las implicaciones eran asombrosas y aterradoras. «No podemos simplemente arrojar esto a la galaxia, Novak», dijo su voz. Silenció el pánico. Podría causar el mal uso de incluso fragmentos de este conocimiento. Johnny asombrado con tristeza. Necesitamos tiempo para analizar, para entender y descubrir cómo presentar esto sin causar caos mientras su nave reanudaba su viaje a casa, ahora acompañados por Six, y llevando una carga de secretos cósmicos. Johnny sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Los desafíos que habían enfrentado en Chalak parecían casi pintorescos en comparación. Miró hacia el vacío tapado de estrellas, preguntándose qué otros misterios y peligros los esperaban en los vastos confines inexplorados del espacio. El espacio. Los sensores de la nave hicieron ping, sacudiendo a Johnny de su ensoñación. Se estaban acercando a Silo cuando entraron en órbita. Johnny sintió una mezcla de alivio y temor en casa por fin, pero cargado con conocimiento que podría remodelar la civilización galáctica. Novak se unió a él en el puente Su, rostro grabado con las mismas emociones conflictivas, Johnny apuntando ya redactando un mensaje a las autoridades sillanas a pocas horas de su aterrizaje. Se encontraron en un vasto auditorio rodeado por las mentes más brillantes de múltiples especies. Novak tomó el podio, su voz firme. Mientras presentaba los datos fragmentados, la sala quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían en una antigua raza precursora de avance inimaginable y la catastrófica caída que había resonado a través de eones. Cuando terminó, el auditorio estalló en caos. Voces gritaban unas sobre otras, exigiendo acción, pidiendo secreto, pidiendo más tiempo para estudiar. «No podemos liberar esto al público. Un científico sillano», gritó el pánico que causaría la gente. «Tiene derecho a saber», contraatacó un arqueólogo humano Xeno. «Necesitamos movilizar todos los recursos para entender con qué estamos lidiando». Johnny dio un paso adelante, levantando sus manos para silencio. «Necesitamos un enfoque mesurado», comenzó, pero sus palabras fueron interrumpidas por una conmoción repentina en la parte de atrás de la sala. En el caos resultante, Johnny perdió de vista a Novak. Se abrió paso a través de la multitud, en pánico el corazón palpitaba cuando finalmente la vio. Su sangre se heló, una de los intrusos la tenían estrangulada y la arrastraban hacia él. «¡Salida!». Novak. Johnny se lanzó hacia adelante. Pero era demasiado tarde. Los secuestradores desaparecieron, llevándose a Novak con ellos. El puño de Johnny se cerró. Solo quedaba una opción. Se volvió hacia el especialista xenotecnológico. «Tráeme ese prototipo, transceptor subespacial. Voy a entrar solo horas después». Johnny se encontró atado a una cápsula de infiltración, el dispositivo experimental zumbando siniestramente. Respiró profundamente, concentrándose en el rostro de Novak, en su ojo de la mente. El mundo alrededor de Johnny se deformó y retorció por un momento, que se extendió hasta la eternidad. Se sintió esparcido por el tejido mismo del espacio-tiempo. Luego, con un estruendo que sacudió los huesos,
se materializó en las profundidades del santuario interior del puesto de avanzada. Sacudiéndose la desorientación, Johnny activó su campo de sigilo. Los pasillos por delante pulsaron con campos de energía erráticos, deflectores subespaciales diseñados para alterar sensores y escudos. Por igual tendría que confiar en su ingenio y entrenamiento para navegar por este laberinto. Mientras se arrastraba más profundamente en el complejo, la audición mejorada de Johnny captó voces que Johnny se presionó contra una pared con el corazón palpitando con fuerza mientras un par de guardias pasaban por allí. La expresión de Johnny era resultado. Se estaba quedando sin tiempo. Consultando el esquema que había memorizado, eligió un corredor que debería conducir a las celdas de contención. Cada paso lo acercaba más a Novak en una confrontación que determinaría el destino no solo de sus vidas, sino potencial de toda la galaxia. Los músculos de Johnny se tensaron cuando dobló la esquina final. Las celdas de contención se alzaban frente a él, custodiadas por dos armados extremistas. Tomó aire para calmarse y luego entró en acción. Sus reflejos aumentados le dieron la ventaja antes de que los guardias pudieran reaccionar. Johnny había desarmado a uno y lo había usado como un escudo humano contra los disparos salvajes del otro. Un golpe rápido en la sensación, y ambos cayeron al suelo. Ella estaba allí sentada a una silla, su rostro pálido, pero sus ojos brillaban con desafío. Un complejo conjunto de sondas neuronales flotaban a centímetros de su cráneo. Johnny, respiró aliviado. Lavándose sobre sus rasgos, no deberías haber venido como el infierno. No deberías haberlo hecho, murmuró trabajando para desactivar las ataduras. Vamos a salir de aquí. Las alarmas de la instalación sonaron a todo volumen, ahogando la respuesta de Novak. Johnny maldijo redoblando sus esfuerzos. La última atadura se abrió justo cuando el sonido de botas retumbó por el pasillo. ¡Muévete, Johnny!, gritó tirando de Novak de sus pies, le puso un arma en las manos y se lanzaron a cubrirse mientras rayos de energía quemaban el aire a su alrededor. El tiroteo fue brutal y caótico. El exoesqueleto de combate de Johnny absorbió golpe tras golpe, el campo de integridad parpadeando peligrosamente. Novak luchó a su lado, su puntería mortal. A pesar de su ordalía, un tiro afortunado alcanzó a Johnny en el costado, atravesando su armadura. Tropezó con la visión borrosa por el dolor. Novak lo arrastró detrás de una consola caída, su rostro grabado con preocupación. «Quédate conmigo, Johnny», instó aplicando presión a la herida a través de la neblina de agonía. Johnny vio al extremista líder emergente del humo, una sonrisa maníaca en su rostro. «Llegas demasiado tarde». El hombre gruñó, activando un dispositivo en su muñeca. «Si no podemos tener los datos, nadie lo hará». Johnny apretó los dientes, obligándose a ponerse de pie. «Entonces mejor. No nos quedamos más tiempo del debido». Apoyándose unos a otros, se abrieron paso a través del caos. Extremistas e investigadores huyeron en pánico. Foto mientras los núcleos de energía desestabilizaban la estructura misma del espacio. Parecía deformarse a su alrededor. Los campos subespaciales colapsaron. Llegaron a la cápsula de infiltración de Johnny con segundos de sobra, mientras Novak se ataba a las manos de Johnny. Voló sobre los controles, iniciando la secuencia de salto. Lo último que vieron antes de que el subespacio los envolviera fue el puesto de avanzada, desapareciendo en una bola de fuego cataclísmica, llevándose su vasto tesoro de conocimiento con él mientras las naves de rescate de Lothian se acercaban. La visión de Johnny comenzó a oscurecerse, agarró la mano de Novak. Su voz, apenas un susurro. «Los datos úsalos, sabiamente, no dejes que nuestros errores». Las lágrimas corrían por su rostro. Novak acunó la forma sin vida de Johnny mientras el equipo de rescate atravesaba la esclusa de aire en ese momento de aplastamiento. Después de la pérdida, hizo un voto silencioso de honrar sus últimas palabras para garantizar que los secretos que habían descubierto guiarían a sus civilizaciones hacia un futuro más brillante. No los llevó por el camino de la ruina que había reclamado a los precursores,
Mientras el equipo médico, Cian, luchaba por revivir a Johnny, la mente de Novak corría con la magnitud de la tarea que tenían por delante. Los datos que habían rescatado, aunque eran fragmentarios, tenían el potencial de remodelar su comprensión del cosmos, pero también conllevaban graves peligros si se usaban mal o se malinterpretaban. Ella, como observaron, se apresuraban con el cuerpo roto de Johnny hacia la bahía médica. Su corazón pesaba al saber que su viaje y los desafíos que presentaba apenas estaban comenzando. Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta. Y suscríbete a nuestro canal y por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.